Señor, libérame. Buenos días, le quiero dar muchas gracias a la Madre Superiora por la invitación y por la bendición y el honor de estar con ustedes en este convento de Clarisas en Granada, España. Voy a pedirle al Señor que nos dé su santa palabra para iniciar y dejamos de manos del Espíritu Santo que sea el que nos guíe para lo que Él siempre sabe que nosotros necesitamos escuchar. Les voy a leer de la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 4, desde el versículo 1, dice: Por tanto, que nos tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, lo que se exige de los administradores es que sean fieles, aunque a mí lo que menos me importa es ser juzgado por vosotros o por un tribunal humano. Ni yo mismo me juzgo. Cierto que mi conciencia nada me reprocha, mas no por eso quedo justificado. Mi juez es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Él iluminará los secretos de las tinieblas y pondrá de manifiesto las intenciones de los corazones. Entonces recibirá cada cual de Dios la alabanza que le corresponda. En esto, hermanos, me he puesto como ejemplo a mí y a Apolo, en orden a vosotros, para que aprendáis de nosotros aquello de no salirse de lo escrito, y para que nadie se engría en favor de uno contra otro. Pues ¿quién es el que te prefiere? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo has recibido, ¿a qué gloriarte cual si no lo hubieras recibido? Ya estáis hartos, ya sois ricos, os habéis hecho reyes sin nosotros, y ojalá reinaseis para que también nosotros reináramos con vosotros, porque pienso que a nosotros los apóstoles Dios nos ha asignado el último lugar, como condenados a muerte, puestos a modo de espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. Nosotros locos a causa de Cristo, vosotros sabios en Cristo, débiles nosotros, vosotros fuertes, vosotros estimados, nosotros despreciados. Hasta el presente pasamos hambre, sed, desnudez. Somos abofeteados y andamos errantes. Nos fatigamos trabajando con nuestras manos. Si nos insultan, bendecimos; si nos persiguen, los soportamos. Si nos difaman, respondemos con bondad. Hemos venido a ser hasta ahora como la basura del mundo y el desecho de todos. Palabra de Dios. Pues qué lindo que comencemos con esta reflexión, esta palabra de San Pablo, sobre todo porque estamos en este convento de Clarisas y le damos gracias a Dios por las comunidades religiosas que en un mundo como este todavía existen y que todavía son fieles. Yo he tenido la bendición de compartir con muchas clarisas en diferentes países y he tenido también el testimonio de la integridad y fidelidad que ustedes conservan en medio de esta oscuridad tan horrible que también ha invadido nuestra iglesia y que tantas comunidades se han perdido por la invasión de la nueva era y tantos otros vicios que hay que penetran la iglesia. Pues es importante para nosotros como católicos el entender la batalla espiritual a la que estamos enfrentados, que normalmente por la naturaleza del mundo hoy se habla muy poco desde el púlpito, hay muy poca catequesis sobre los enemigos a los cuales estamos enfrentados. San Pablo dice con claridad que nuestra lucha no es contra carne y sangre, o sea, contra humanos, sino contra los poderes, principados del aire que rondan las almas buscando nuestra perdición. Esa es la lucha. Y sabemos por el mundo en que vivimos que cada vez hay más oscuridad,
no con el ánimo de ser pesimistas ni terroristas, sino con el ánimo de estar conscientes, que es otra cosa diferente, porque no podemos ignorar las señales de los tiempos. Es verdad que ustedes como religiosas en el claustro, Dios las ha separado de toda esta oscuridad del mundo. Sin embargo, ustedes llevan el peso de las almas y por ellas es que abogan todos los días con todo lo que hacen. Yo he tenido la oportunidad de observar místicamente el sentido de la clausura, la belleza, la profundidad y la dimensión en que Dios repara a través de ustedes el tesoro tan grande que son, como un satélite inmenso del cielo que protege las almas que están en tanto peligro allá afuera en el mundo, y que nadie ora por ellas. Ustedes se convierten en ese instrumento de reparación por el medio de la cual Dios hace maravillas, y yo le doy muchas gracias al Señor por ustedes y por todas las comunidades religiosas fieles que hacen este trabajo maravilloso de interceder por las almas. El mundo de hoy, obviamente que nos está dando unas señales graves, como este materialismo, consumismo, relativismo y tantos ismos que llevan al abismo, y que se hacen masivos, ¿no?, entre el mundo católico, entre los cristianos. Porque ya no es que nosotros observemos que el mundo es así, sino que el problema es observar la iglesia mundanizada, y eso ya es muy grave. Obviamente que no es la primera vez que la iglesia se mundaniza a través de la historia, ha ocurrido muchas veces, pero como a nosotros nos tocó vivir este momento, pues solo podemos hablar de lo que vivimos, aunque la historia nos cuente que ha sucedido antes. Sin embargo, nosotros somos responsables del día de hoy, como dice San Pablo, del día que se apellida de hoy, que es el que nos toca vivir a nosotros. Y la responsabilidad nuestra es asegurarnos que nosotros nos convirtamos en esos instrumentos de amor incondicional de Dios para que el Espíritu Santo pueda verdaderamente actuar a través de nosotros. Cuando entramos en la mística de nuestra realidad espiritual con Dios, nos damos cuenta que el ser humano es una vasija, como dice San Pablo, una vasija de barro que lleva el tesoro. Y por lo tanto nos corresponde a nosotros asegurarnos que esta vasija de barro esté limpia. Y este es un trabajo arduo. Debido a esto, el Señor Jesús, al resucitar, lo primero que hace es dejarnos el sacramento de la confesión, para asegurarnos que constantemente estamos renovando nuestra amistad con Dios y estamos limpiando esta vasija para que el Espíritu Santo pueda actuar a través de nosotros en una forma perfecta. Nosotros somos imperfectos, claro, pero el Espíritu Santo, siendo perfecto, actúa a través de nuestra miseria, siempre y cuando nosotros esta miseria la sometamos en obediencia al Espíritu. Y como le dijo Jesús a San Pablo cuando él le pidió que le quitara ese aguijón de la carne, le pidió 3 veces, él le dijo: yo me glorifico en tu debilidad. Y esto es lo que siempre debemos acordarnos nosotros, que a pesar de ser seres débiles, limitados, vulnerables, si estamos luchando por mantener la amistad con Dios, por cambiar el corazón constantemente, por convertirnos en mejores personas, entonces nuestro instrumento de barro que somos se mantiene disponible para que el Espíritu Santo actúe libremente y efectivamente. Y ese es nuestro trabajo arduo. Yo sé que en el caso de ustedes como religiosas en comunidad, tienen la prueba más grande, que es vivir tan cerca las unas de las otras y tratar de vivir por encima de todas las imperfecciones de la humanidad que ustedes tienen, que cargan. La humanidad, que es nuestro abismo en lo que se respecta a nuestras tendencias al pecado, nuestras tendencias a la intolerancia, a la impaciencia.
Todo esto que es parte de una limitación que trae la mortalidad por la falta de la perfección del amor de Dios en nuestros corazones. Y por lo tanto ustedes se santifican las unas con las otras, perdonando. Es como el matrimonio. Un matrimonio se mantiene unido por medio del perdón, porque una pareja no podría mantenerse unida si no está constantemente perdonándose. Una comunidad religiosa no podría subsistir si las hermanas, las religiosas, no se están perdonando constantemente. Y esto es algo que se hace en el corazón, porque no son hechos que tienen que confesarse del uno al otro, sino que se deben actuar desde adentro, para que el corazón esté dispuesto y el corazón ame incondicionalmente. Y amar incondicionalmente no es algo que logramos nosotros naturalmente, es algo sobrenatural. Solo Dios nos puede dar la gracia de amar incondicionalmente, y para esto nosotros solo necesitamos someternos y someter nuestra naturaleza rebelde, que es la que no quiere amar, no quiere perdonar, la que es impaciente y la que es un juez. Y por esto atar ese juez que hay en nosotros es muy importante, porque siempre tendemos a enfocarnos en el otro y siempre estamos juzgando al otro, y por eso el ser que está enfocado en el otro siempre está ofendido, está molesto, siempre está buscando su libertad y nunca tiene el suficiente espacio para lograrlo, porque no tiene un amor incondicional. Por eso es tan importante entender lo que Dios nos pide cuando habla del amor incondicional, que es el morir a sí mismo. Sabemos que el desafío más grande de la vida religiosa, la vida consagrada, y que de por sí se traslada a la vida de todo cristiano, es la muerte a sí mismo, porque es precisamente el pecado original. El pecado original sabemos que comienza cuando Satanás dice: seréis como Dios. Y en ese momento viene la caída de la diosificación del hombre. Seréis como Dios, entonces yo puedo ser como Dios. Y el mundo nos enseña eso. Todas las filosofías paganas, todas las ideologías del mundo enseñan de que nosotros tenemos el poder por sí mismos para alcanzar lo que nos fijemos como meta, para alcanzar lo que queramos, y por sí mismo lo logramos. Esto es lo que es el pecado original, lo que es Satanás, lo que trae la muerte. Pero precisamente Cristo nos ha traído a nosotros la gracia de liberarnos de esa diosificación en que hemos estado por tanto tiempo desde la caída. Y hoy, con esta gracia de ser cristianos, de tener el Espíritu Santo en nuestro corazón, podemos decir que tenemos la gracia de superarnos a nosotros mismos. La más grande batalla siempre es con nosotros mismos, porque una vez que se logra la batalla personal, ya entramos en el amor incondicional y estamos en el espíritu de servicio. Ya nos damos y nos daremos hasta morirnos dando, que es lo que sucede con el amor incondicional. A veces lo vemos en una madre de familia que es la primera que se levanta, la última que se acuesta, todo el día está sirviendo, siempre tiene una actitud muy alegre y muere así, muere dando, y la felicidad la tiene en el dar, porque no espera nada, siempre se da. Y lo seguro que así sucede en la comunidad, entre ustedes. La hermana más alegre es la que más da, es la que se da. La que se da es la que más alegría tiene. La que espera es la que menos alegría tiene. La que está esperando recibir solamente es egoísta y no tiene gozo ni tiene paz. La paz viene por el darnos, y para aprender a darnos tenemos que recibir de Dios esa gracia del amor incondicional. Dios es bueno y Él todo lo bueno lo apoya porque es bueno, y por eso nosotros necesitamos tomar decisiones trascendentales. Es como la oración.
Cuando nosotros oramos y la oración nuestra es por el bien de nuestra salvación, esta es una oración inmediatamente concedida, porque Dios solo quiere eso, nuestra salvación. Cuando la oración se limita a un estado temporal de nuestra vida temporal, Dios concede a veces esas gracias, pero es muy condicional la respuesta, porque la vida temporal no necesariamente nos da trascendencia, las acciones temporales. Hay acciones temporales básicas muy insignificantes que de repente están conectadas con la trascendencia, la vida eterna, y Dios nos las concede. Hay necesidades de la vida temporal que Dios a veces no nos concede porque no nos benefician para nuestra salvación. Y esto envuelve muchas cosas. Por ejemplo, podemos estar muy enfermos y tener una grave dolencia de algo y pedirle sanación al Señor. Y de pronto el Señor no nos concede sanarnos porque con esa enfermedad Él nos purifica, nos santifica o repara para la salvación de otras almas. Entonces no nos concede la salud y no es porque no haya escuchado la oración, sino porque Él nos da lo mejor porque es un Dios bueno. Pero nosotros, si no tenemos cuidado en nuestra relación con Dios, vamos a estar muy molestos de que Dios no nos haya sanado. No lo confesaremos ni lo aceptaremos, pero lo sentimos en el corazón. Porque sin saber, nosotros exigimos de Dios que nos dé lo que le pedimos. Y si no nos lo da, nos sentimos disminuidos en la relación con Él. Es el egoísmo, es la pretensión humana, la vanidad, que creemos que nos merecemos las cosas y que Dios tiene que escucharnos. Pero cuando entramos en la realidad espiritual de una relación humilde con Dios, entonces somos seres incondicionales en el amor y ahí entra el camino a la santidad, porque la santidad comienza en el momento en que yo no tengo condiciones con Dios ni con el prójimo, sino que yo me doy siempre, sin esperar nada. La mayoría de los conflictos en las relaciones humanas siempre tienen una raíz en el amor condicional, la relación condicional. Yo espero siempre, yo no me doy, sino que espero. Y esto es lo contrario al amor, porque el amor nos enseña a darnos, no a esperar que nos den. Y por eso el que da y muere dando, ese está caminando hacia la gracia y la gloria eterna, porque la gloria eterna se gana dando, no recibiendo. Obviamente que recibimos gracias de Dios siempre y todo es gracia, pero Dios que se da todo, nos pide a nosotros que demos todo, porque todo lo hemos recibido de Él. Como dice el santo, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, porque así se entiende que todo viene de Dios y hay que tener eso claro en nuestro corazón. Por eso la gracia más grande que podemos recibir nosotros es nuestra amistad con Dios, que nos enseña a vivir como seres alegres, llenos de paz, con esperanza, a pesar de todo lo que nos toca vivir, las pruebas que tenemos que vivir. Porque precisamente el fuego que purifica al cristiano es ese fuego que en medio de la prueba lo mantiene en paz, lo mantiene con gozo, en medio de la prueba, en medio de la dificultad más grande. Hoy el mundo ha vivido una prueba muy grande, que es la pandemia. Muchas personas han perdido la fe, otros simplemente se han alejado. En la iglesia hoy hay fenómenos como, por ejemplo, en Latinoamérica, de donde yo vengo, normalmente las iglesias siempre estaban llenas en las misas de semana, entre semana, y ni hablar los domingos, llenas de gente. La pandemia creó esta actividad virtual de los sacramentos en forma virtual, pues no la confesión, pero sí la misa y las pláticas de diferentes catequesis. Y bueno, fue una nueva iglesia virtual. Pero cuando terminó esa restricción y se regresó a las iglesias porque las abrieron de nuevo, la mitad de la gente no regresó.
Y esto es lo que entendemos nosotros como la caída del tibio. O sea, el tibio se enfrió del todo y no regresó. Esto es, obviamente que Dios tiene un plan y seguramente esta es una forma en que Dios limpia la iglesia o la renueva o la despierta, una de las dos. Pero nos enseña el caminar con Dios, que las pruebas de la vida son un fuego y no todos resisten ese fuego, porque como dice San Pablo, nosotros, todas nuestras obras, dependiendo de los materiales que utilicemos para edificar esas obras, serán probadas en el fuego de Dios. No como quien se condena, pero como quien pasa por el fuego. Y esto es lo que sucede, por ejemplo, en este momento con la pandemia. Muchas personas han sido afectadas en muchos aspectos, económicos, relaciones familiares, porque nunca habían estado juntos tanto tiempo sin poder salir en su casa, esposa y esposo, hijos con los padres. Es una prueba muy grande, una prueba de amor y una prueba de fidelidad a Dios. Y mucha gente no la pasó. Y seguramente que ni saben que no la pasaron, sino simplemente entraron en otra actitud y en otra dimensión de sus vidas personales. Por eso es que nosotros siempre debemos caminar como hijos de Dios con la seguridad de que estamos abogando por todos aquellos que no tienen conciencia de su vida en Dios. Y por eso se caen, por eso se enfrían, por eso se alejan, porque no estaban enfocados en Dios, sino que la religión es simplemente algo más que hacen dentro de su vida y tienen una doble vida. La vida de la misa en la iglesia y los sacramentos y la vida en el mundo, dos vidas diferentes. Pero Dios nos pide a nosotros ser uno con Él siempre. Obviamente que el caso de ustedes como religiosas es el caso de estar siempre con Dios porque están consagradas a Él y encima de todo en claustro. Es algo extraordinario que la gente común no entiende, no entiende qué es lo que ustedes hacen, no entiende por qué hacen ustedes lo que hacen y por qué decidieron lo que decidieron. Sin embargo, entre más conocemos la iglesia, más nos damos cuenta del precio tan grande que hay detrás de este claustro y la decisión que ustedes tomaron por nosotros, por la salvación de las almas. Yo digo, en mi experiencia personal como misionero laico, la gracia más grande que he recibido es poder visitar comunidades religiosas como las de ustedes, que el Señor me ha dado la gracia de visitar muchas alrededor del mundo. Y pienso que la iglesia tiene unos misterios y unos secretos tan grandes que solo se descubren por gracia de Dios nada más. A medida que viajo y comparto con los católicos la experiencia que he tenido con las comunidades religiosas, muchos se asombran porque no saben nada. Solamente saben que existen comunidades religiosas, pero no saben qué significan, de qué están hechas, qué es lo que hacen, para qué son. Y es increíble la falta de información y de catequesis que hay sobre los estados y carismas diferentes de nuestra iglesia. Esto hace que mucha gente no conozca la iglesia y con facilidad la cambien por otra o simplemente se alejen porque no conocen los cimientos que mantienen esta iglesia, que obviamente es Cristo, pero que también es su cuerpo místico formado por todos nosotros y por todos los carismas que tiene nuestra iglesia. Pues yo solamente quisiera agregar que el Señor nos ha escogido para estar aquí esta mañana en una reflexión espiritual sobre los misterios de nuestra fe, porque Él así lo ha querido, y lo que le pedimos al Señor es que su Espíritu Santo despierte en nuestros corazones aquellas áreas que necesitamos superar, que necesitamos iluminar con la luz del Espíritu para ser mejores personas, para cambiar, para alcanzar el verdadero amor de Dios, para entender esa misión para la cual Dios nos escogió, que es la misión de amar, la misión de darnos, la misión de buscar la salvación de todas las almas. Yo siempre le digo a la gente por donde paso, un ejercicio espiritual importante es mirar alrededor. Es como, aquí somos pocos hoy,
las religiosas y las pocas personas que hay aquí presentes como invitados, pero suficiente para nosotros hacer un ejercicio, mirar alrededor entre todos los que estamos acá y asegurarnos en nuestro corazón, verdaderamente nos importa la salvación de todos los que estamos aquí presentes. ¿Es eso en mi corazón una prioridad? ¿Estoy yo con el celo en mi corazón de que todos nos salvemos? ¿Es importante para mí que todos nosotros lleguemos al cielo, que todos nosotros nos santifiquemos, que todos nosotros logremos santificarnos por medio de la entrega total a Dios, por medio de una renuncia verdadera y sincera al pecado, por medio de una entrega incondicional a superar el pecado y renunciar a él con todas las fuerzas de nuestro corazón? Es importante tener eso claro. Es como ustedes como religiosas, seguramente que si se dan una mirada hacia alrededor de todas ustedes y se preguntan, ¿quiero yo que todas estemos en el cielo? ¿Verdaderamente lo deseo? Porque obviamente que como seres humanos que ustedes son, tienen una lucha para superar a cada una de las religiosas que están con ustedes, porque todos tenemos una humanidad que muchas veces es un obstáculo para el amor, la propia humanidad nuestra llena de defectos, y entonces el desear el cielo para cada una de las personas, sin importar lo difícil que pueda ser una persona, es un crecimiento espiritual importante, porque de eso está hecho la luz, de eso está hecho la luz de Dios, de ese amor incondicional que nos dice, yo quiero que todos nos salvemos. Por eso, si queremos saber cuál es la oración más amada por Jesús, es la oración por la conversión de todos los pecadores, porque Él se crucificó por todos. Y cuando nosotros oramos así, el Señor sabe que entendimos la cruz, que sabemos qué es la cruz y que somos cristocéntricos en nuestros deseos, en nuestros impulsos, en todo nuestro ser, en la oración. Somos cristocéntricos porque estamos pidiendo lo que Cristo quiere, que es la salvación de todos. Y por eso, a nosotros que nos toca vivir en el mundo, cuando caminamos por la calle, por ejemplo, Granada, anoche que llegué y caminé, estaba llena de turistas, ¿no? Llena de gente, y uno camina entre las masas, camina entre la gente que nunca ha visto y que a lo mejor nunca volverá a ver. Sin embargo, esa gente Dios la colocó en nuestro camino, aunque sea por un instante, y nosotros somos responsables de ese encuentro, de ese instante, y ese instante tiene que ser un instante de amor, porque lo contrario es un vacío que queda en nuestro camino, porque en nuestro camino todo está presente ante Dios en el libro de la vida, y caminar entre las masas es una responsabilidad. Usted camina entre la gente, más vale que la ame, más vale que sienta en su corazón de que todos tienen alma y que todos deben salvarse, y más vale que tenga esa conciencia y no simplemente que camine entre la gente como si fueran pescados que nadan por el lado nuestro, sino que son seres humanos que Dios creó para la salvación eterna. Y esto debe ser en nuestro corazón una prioridad. El estar en la vida terrenal, estar entre la gente es una responsabilidad. No pareciera que fuera, pero lo es, porque todo lo que nosotros vivimos, Dios nos lo confió. Dios nos confió nuestra vida personal, Dios nos confió nuestra salud física, mental y espiritual. Dios nos confió nuestras relaciones humanas, la forma en que nos comportamos con el prójimo. Dios nos confió la creación, Dios nos confió nuestra vida interior, Dios nos lo confió todo y somos responsables de todo. Y es importante tener esa conciencia, porque a veces nos enfocamos en ser responsables de las cosas que parecen obvias, de que somos responsables. Si a mí me toca barrer, o a mí me toca hacer esto, o a mí me toca hacer aquello, esa es mi responsabilidad. Y parece que lo demás está separado de mis responsabilidades, pero no es así. Nosotros somos responsables de absolutamente todo, hasta de nuestra forma de respirar, de nuestros sentimientos, pensamientos, pasiones, intenciones, deseos. Todo eso es nuestra responsabilidad. Y si concientizamos todo esto,
vamos a alcanzar un crecimiento espiritual importante, porque sabemos que todo esto que hemos compartido en este momento es una ayuda para nosotros estar preparados para nuestro momento de la muerte, porque cuando morimos no queremos tener cuentas pendientes con la vida terrenal. Y las cuentas pendientes con la vida terrenal son los vacíos de amor. Todos los momentos que hemos vivido de desamor quedan vacíos en nuestra vida espiritual y se tienen que completar en el purgatorio. El purgatorio está hecho de momentos de desamor en la vida terrenal. Por eso debemos estar muy conscientes de estar creciendo más y más en el amor, y que nuestras confesiones sean cada vez más perfectas, que nuestro acto de contrición esté verdaderamente sembrado en una conciencia sincera, donde nosotros reconocemos nuestra miseria y sobre todo reconocemos todo esto que hacemos con desamor hacia el prójimo y hacia Dios, porque esto es lo que causa nuestra más grave falta como personas espirituales. Voy a terminar con una lectura de la palabra y les voy a leer a ustedes de la primera epístola a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, desde el versículo 13. La fe y la paciencia de los tesalonicenses. De ahí que también por nuestra parte no cesemos de dar gracias a Dios, porque al recibir la palabra de Dios que os predicamos, la acogisteis no como palabra de hombre, sino cual es en verdad como palabra de Dios, que permanece activa en vosotros los creyentes. Porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros. No agradan a Dios y son enemigos de todos los hombres, impidiéndonos predicar a los gentiles para que se salven. Así van colmando constantemente la medida de sus pecados, pero la ira descargó sobre ellos con vehemencia. Palabra de Dios. Pues le doy muchas gracias a Dios por la bendición y la oportunidad que me ha dado de estar con todos ustedes, sobre todo con ustedes, hermanas. Les pido mucha oración por nuestra misión, y yo también oraré mucho por ustedes, por su santidad y por este ministerio tan increíblemente importante como es la reparación por la salvación de todos nosotros que estamos por acá afuera en el mundo. Amén. Oh mio Signore, alleluia.